cambio que viene, ¿de qué va? ¿De qué tamaño será? ¿Será de tamaño considerable o superficial? ¿Histórico o cosmético? ¿Qué coordenadas tendrá el cambio que viene? ¿Cuáles serán sus palabras clave, sus ideas clave? ¿Y cuál será su relato conductor? Ese relato de futuro que se intentará bajar a la realidad. Acompáñenos al interior del cambio que viene. Tatiana Cloutier, naciste en la casa de un prócer, ¿no? Manuel Cloutier, Maquillo. En Culiacán, Sinaloa, fíjate. En Culiacán, Sinaloa. Soy de Culiacán, viví ahí los primeros 15 años. Me fui a estudiar luego a Estados Unidos la prepa y luego me fui a Monterrey. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Fuimos 11 hijos, 6 mujeres, 5 hombres y soy la del medio. ¿La quinta. conciliadora, dirías? No, la quinta. La Ajá. quinta, ¿Y cómo era tu casa? Esa primera casa en Culiacán. Pues mi casa, digo, fue donde viví todo el tiempo. Digo, de hecho, siguió siendo la casa de mis padres hasta la muerte de mi padre y mi mamá todavía se quedó un tiempo a vivir ahí. De hecho, el 1 de octubre de este año, que cumple 30 años Maquillo de haber muerto, se abre la casa con una fundación que se llama la Casa del Maquillo. Y es una recuperación física de lo que fue, porque tengo entendido que tiene como una fachada de cierto tiempo de algún arquitecto que fue importante en esa generación de arquitectos. Entonces, han reconstruido esa casa y hasta los detalles. Es decir, en la cocina están las cacerolas y todo lo demás. No como tal, sino sin fachada y estructura, o sea, se mantuvo la estructura externa y se aprovecharon la mayoría de los lugares en las medidas que tenía, haciéndose salas, por ejemplo, donde estaba la terraza, una sala para que la gente venga como a tomar pláticas. Creo que la parte, y creo porque no he visto cómo está ya por dentro, hace rato que no voy al avance, el estudio de mi papá creo que queda igual. Y ahora sí me regreso a la casa. La casa era una casa con espacios amplios, con mucho lugar para jugar. Teníamos una terraza grande donde ahí podías tirar juguetes, recogerlos. Salíamos al jardín, en el jardín había unos columpios. ¿2 pisos? Sí, pero fíjate que el segundo piso lo pegaron, la casa era de 1, lo hicieron el segundo con 2 cuartos. Los cuartos de los hombres terminaron yéndose arriba, porque eran 2 cuartos, somos 6 mujeres, como te decía, en uno vivíamos 3, había un baño que nos conectaba y en el otro vivían las otras 3. Entonces el baño que nos conectaba era un baño enorme, era un baño con 2 excusados, con 2 lavamanos, con una regadera y tina. Y en el baño pasaba todo. Entonces, el lugar donde tú querías tener la mejor conversación, estar en el chisme o estar en todo, era el baño. ¿Qué? Tu padre, un señor grande, voluminoso, con un vocerrón. ¿Qué relación tenías con él? Era un hombre estricto, era un hombre duro, exigente. Y a la vez era así como un vaivén, porque era un hombre, aunque no parecía su gordura y su cuerpo, era un hombre deportista. Jugaba frontón. Y nos llevaba, en las mañanas él iba y jugaba frontón y nos llevaba al club mientras él jugaba a nadar y luego le encantaba meterse al mar o al agua, bueno, aquí era el agua, o al río, había un río atrás del club y nos salíamos a bañar ahí al río. Entonces convivía mucho con nosotros, tenía momentos, era divertido y a la vez era muy exigente. ¿Religioso? Así es. Pertenecieron él y mi madre a un movimiento que se llama, no sé si todavía existe, el Movimiento Familiar Cristiano. Fueron cabeza del movimiento familiar cristiano y a raíz de ahí te puedo decir que hicimos amistades porque como que las parejas se juntaban con todos los hijos y hubo como que una familia extensa, grandota, de amigos, compadres, primos con los que crecimos muy cercanamente. ¿Tu madre a qué se dedicaba? Supongo que a los 11 hijos, pero ¿le quedaba tiempo para algo más? No sé si le quedaba o no, yo la veía... te digo cosas que hacía, se dedicaba al hogar, sin embargo, siempre estuvo con movimientos de superación para mujeres, en donde trabajaban, iban al campo. Mi papá tenía un campo, el rancho o el campo donde sembraban legumbres, y ella iba a trabajar con las esposas de los trabajadores y con una trabajadora social para atender el tema
emocional, que los niños estuvieran atendidos, que las señoras tomaran pláticas de superación personal y también tuvieran herramientas para hacer ciertas artesanías que permitieran mejorar la imagen de sus casas. Querías ser aeromoza. Sí. Caray. Fíjate nomás, Explícame pero bueno, eso. te digo, fíjate, dos. No, como que recordarás, yo tengo 54 años y cuando volábamos, que te subías y veías a las aeromosas. Muy Entonces bien decía, vestidas, muy "Guau", guapas. ¿no? Y luego, Las esa fue pobres en tacones. impresionante, ¿no? Sí. Y cómo te atendían. Ese fue como un momento. Y luego vino otro momento en donde ya a lo mejor cuando estuve la universidad, bueno, ya iba a empezar la universidad y mi sueño fue estudiar ahí sí ya más definida, pero yo digo, el primero es como cuando eres niña y dices que quiero ser de grande, ¿no? Ajá. El segundo fue estudiar dirección deportiva. Eso hubiera sido una... Dirección deportiva es como dirigir a atletas. dirigir, entrenar, toda esta parte, ¿no? ¿Por qué? Pues fui jugadora de voleibol cuando estuve en la preparatoria, cuando estuve en la primaria, en la secundaria. Me encantaba el voleibol, me encantaba la pelota y pues era algo que me encantaba, me gustaba mucho. Y estudiaste letras inglesas. Así es. ¿Por qué letras inglesas? ¿Por qué te digo? Por default casi lo pongo de esta manera. Cuando termino yo de estudiar la preparatoria en Estados Unidos, yo me quiero quedar allá, me ofrecen una beca en la Universidad de California y mi papá me dice, de ninguna manera. Universidad de California en Berkeley. UCLA. UCLA. Sí. Ok. Y me dice, si te quedas a estudiar carrera en Estados Unidos, te vas a quedar a vivir aquí por default, no por decisión. Yo te invito a que te vayas a México, estudies lo que quieras y luego te vayas a estudiar una maestría donde quieras, pero ya por elección y no porque la vida te llevó a ese proceso. Entonces me regreso a México. Mis hermanos estaban en Monterrey, tenía a Leticia, Manuel, Eric y Rebeca estudiaban en Monterrey. Entonces dijo él, ya están 4 allá, vete para allá. Llego a Monterrey y pues ¿qué voy a estudiar en Monterrey? Dirección deportiva en aquellos años, no es como ahorita que todo el deporte tiene un auge y todo un mundo de desarrollo muy amplio. Y como que no abrió los ojos a otra posibilidad y agarré la lista de carreras, vi las materias y bueno, dije, lengua inglesa, pues me gusta el inglés, me gusta leer, me gusta enseñar, pues esa. Y te captura la política. ¿Cómo Pues, te captura la política? Yo creo que me secuestra. Exacto. Iba a usar esa expresión, fíjate, y me dio pudor. Sí, fíjate. ¿Cómo te secuestra? Y digo, otra vez, fue circunstancial. Mi papá se mete a ser candidato a la gobernatura en Sinaloa en el 86 y entonces, pues, ¿quién le ayudaba? ¿Sí? Y digo, ¿quién le ayudaba? Pues los hijos, ¿no? Entonces ¿Qué edad empezamos... tenías tú? Híjole, fue en el 86, 96, 2006, 2016, 12, son 36, 32 años, pues, ¿qué tengo? Pues menos 32, 20 y tan. No, tendría menos. 20 más o menos, ponle tú. Y entras a la campaña. Y nos metimos a apoyarlo en la campaña, ¿no? Yo ya estaba estudiando en el tecnológico y venía en las vacaciones y lo apoyábamos. De hecho, digo, era divertidísimo comparar una campaña de aquellos años con las de ahorita. Digo, tiene muchas matices. Primero, las elecciones se las robaban de otra manera. Te recordarás, salían corriendo con la urna. Sin embargo, también no teníamos toda la tecnología que hoy tenemos, ¿no? Entonces, los nombramientos para los representantes de casilla se hacían a máquina y los hacíamos en las máquinas Olivettis aquellas. Entonces, las hijas nos metimos a ayudar. El PAN no tenía estructura en aquellos momentos, era una estructura extremadamente débil. Y nos metimos a apoyar en el PAN a hacer los nombramientos. Luego lo ayudábamos a repartir propaganda. Mis hermanas más chicas doblaban los monitos que se hacían contando la vida de Maquío. Íbamos y tocábamos puertas, lo acompañábamos a donde iba a repartir volantes y lo que fuera. Y otra de las cosas que hicimos mucho era, y por eso me río, te acordarás los directorios. Entonces, le arrancábamos una hoja y te tocaba a ti, tú que ibas a ayudar y tú ibas a hablar a toda la página 325, a todos los de la letra L de tal, y tú ibas a invitarlos a un evento, entonces tú eras el responsable de esa hoja. Entonces, me supongo que fue una expansión de mundo condenadamente grande. O sea, que en este momento con tu papá, es decir, ese amor que tenías a tu padre de pronto se expande hacia
eso que se llama la población, ¿no? De pronto te preocupa el señor Domínguez que te tocó en la hoja del directorio. Pues mira, aquí te diría que viene mi madre, porque nos enseñaron y crecimos en una casa donde siempre hubo un interés por el otro. Estudié yo en la escuela pública, cosa poco usual a quienes vivíamos en un ambiente con comodidades como nosotros. Y entonces nos metieron a la escuela pública porque decía mi papá que era muy importante que tuviéramos un conocimiento de lo que pasaba en la vida real, que lo que nosotros vivíamos y gozábamos era muy poco probable que lo vivieran la mayoría de la gente con la que convivíamos, y que él quería que supiéramos cómo estaba la realidad en el mundo en el que nos movíamos. Luego también en el campo, íbamos al campo, hicimos la primera comunión con los hijos de los trabajadores en el campo. Las fiestas de Navidad las hacíamos allá, nosotros servíamos, hacíamos la fiesta para los trabajadores. Entonces siempre vivimos en un mundo de estar vinculados con el otro. Saltemos a la campaña presidencial de Maquio. De nuevo, una expansión de mundo enorme. Totalmente. Yo seguía estudiando en Monterrey. Existía en aquel entonces el tren el regiomontano. Entonces nos veníamos los viernes en el tren a alcanzar a mi papá para regresarnos el domingo. ¿A dónde iban? En la Perdón, noche. ¿a la Ciudad de México? No. Así es, veníamos de Monterrey, porque ya estaba estudiando en Monterrey. Cada fin de semana. Cada fin de semana, o lo alcanzábamos donde anduviera para acompañarlo en campaña. Me tocó recorrer buenos lugares del país. Hicimos también ahí campaña de otra manera. Lo acompañábamos a los mítines, lo acompañábamos a caminar, lo acompañábamos a eventos cerrados. O sea, ¿cuál es el momento cuando piensas en esa campaña? ¿Cuál es el momento climático para ti? ¿Qué es lo que primero recuerdas? ¿Con la de Maquio? Sí. Te puedo decir varios mítines así emblemáticos, impresionantes. El de Guadalajara. En Guadalajara hubo un mitin muy hermoso donde se llenó la plaza, y como ver esa cantidad de gente reunida de forma voluntaria, porque te acordarás que era cuando el PRI hacía unos acarreos muy singulares, ahora los hace ya con otro tipo de movimientos. Y entonces es ver toda esta gente ahí reunida de forma espontánea, gritando. Y otra parte que había, en aquel entonces el PAN había decidido no recibir dinero de las prerrogativas para los partidos políticos. Entonces se financiaban con donativos y con aportaciones de la gente. Al final de cada mitin sacaban una sábana blanca grandota y la gente aventaba dinero. Hubo dos historias muy lindas. Una de ellas donde una mujer, cuando oye que piden dinero para la sábana, por llamarlo así, sale corriendo a su casa porque ya no sabía. Y cuando íbamos en el carro de mi papá, que era el chamaquío, íbamos ya en el carro, y la señora toca la puerta, para en el carro y traía, te acordarás del Milo, no sé si sigue existiendo o no, los botes de Milo, y ella ahí traía un dinero para entregárselo a Maquio para aportar a la campaña sus ahorros. Una señora de condición humilde. Así es, ¿no? ¿Y ese accidente en la carretera fue un accidente? Es miles de interpretaciones. Uno voltea para atrás y dice que los accidentes ¿quién se va y quién se favorece? Son las grandes preguntas que uno tiene que hacerse en la vida, ¿no? Y aquí habría que preguntar, ¿a quién favoreció? Y dices tú, bueno, ¿qué pasó? Nunca lo sabremos. No lo sabes. No, hay una cantidad de preguntas sin responder, técnicamente hablando y no técnicamente hablando. ¿Qué te conté? Tatiana Cloutier, te vas al PAN. Es allí donde te secuestra la política, supongo. No, fíjate. ¿Dónde es? Digo, lo que digo es que me empiezo a meter sin meterme. O sea, no es una cosa consciente. Sí. Empiezo a entrar desde una perspectiva de estar ayudando la hija al padre, y empiezas a conocer un mundo distinto, un mundo que te llama y donde dices, si yo quiero que las cosas mejoren, tengo que involucrarme, y empiezas a involucrarte. ¿Cuántos de tus hermanos están involucrados en la política? ¿Cuántos? A ver. ¿Manuel? Bueno, es Manuel. Y voy a decir a Rebeca, acaba de renunciar al PAN hace unas semanas o unos meses. No, yo creo que un mes. Un mes. Yo creo que será el mes. Y pues aquí me tienes a mí, ¿verdad? En el 2005 dices, tristemente veo que nuestro partido, el PAN, no ha mostrado tener un proyecto claro y definido ahora que es gobierno a nivel federal.
Vemos al presidente por un lado, nosotros por otro. Parece que se gobierna más con el PRI que con el PAN. El PAN se sacó al priista que todos llevamos dentro y esto afloró en las prácticas. Compra de voluntades, intercambia puestos, amenaza, etcétera. Qué enorme decepción, hasta para los que no éramos panistas. Claro. ¿Sigues pensando lo mismo el PAN? No, pienso peor, ¿no? Sí, digo, porque esto yo lo anuncié hace ¿cuántos años? 2005. Sí. Entonces ¿Piensas peor? ¿Piensas que se siguió deteriorando? No, la prostitución en el PAN se llegó a grados enormes y el resultado es lo que obtuvieron. No es casualidad. No es casualidad, digo, que haya pasado lo que pasó, no es casualidad que Margarita se les haya ido, no porque, digo, se les fue, no es casualidad. Pues casi la corrieron, más bien, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Digo, Sí. es lo mismo, ¿no? O sea, corres al que, si el pastel lo quieres repartir entre 4 y alguien te está pidiendo una rebanada y dice 5 no, mejor quítate, ¿no? Entonces, tienes también esta parte de los dipumoches, diputables, y ahí nos vamos con todo lo que quieras. Entonces, la degradación del PAN es impresionante, lo vimos en la propia campaña de Ricardo Anaya, una cosa espantosa, en donde los niveles de pues lo que vimos, caray, ¿no? Yo creo que era el cuento de hadas y ahorita ya son cuentos de terror. ¿Te da miedo que pase lo mismo con Morena? No me da miedo. No me da miedo porque pues digo, ¿y qué haces? Yo lo que veo es esto, es si Morena como movimiento, y me voy a ir al movimiento versus partido, ¿no? Si Morena como movimiento tuvo la madurez de caminar para lograr un objetivo, la pregunta es si el partido podrá sostener esa madurez para avanzar, para hacer crecer y consolidar lo que tanto anhelaron, ¿no? El gran disolvente de este país es la corrupción. Es decir, el interés propio privando sobre el interés común. Y bueno, y que es posible hacerlo, es una decisión privada hacerlo o no. No está sancionado. Las condiciones están para que Morena se pueda prostituir. Bueno, otra vez, no es Morena, si es otra vez, si hablamos de lo individual, si el individuo es el que toma las decisiones y ahorita voy a dejar así de lado, tenemos un sistema que tiene engranajes en los cuales salir de la corrupción es más difícil que meterte, el engranaje del sistema como tal, y gran parte de la apuesta por la que los mexicanos votamos y que Andrés Manuel fue a lo que nos invitó y nos llevó, fue a decir eso atrás. Y ese es el mandato que nos dieron, y así nos lo dijo Andrés Manuel muy claramente a los diputados, a los senadores, a los diputados locales, a los alcaldes. Entonces aquí el reto es, vamos a entender esto como conveniencia, ya deja tú lo demás, como conveniencia, si yo quiero repetir como diputado, si yo quiero repetir como alcalde, si el senador quiere hacer carrera de otra índole, te conviene entender el mandato que dio la sociedad. Y el mandato que dio la sociedad es ya robar, no. Vamos a ver si lo escuchamos o no. Yo veo pasos importantes que estamos dando y la pregunta es si eso se llama mayoritario o no, y que viene el punto otro, porque este es parte de lo que le pasó al PAN y aquí me consta. No es que no puedas caer porque como humanos o por las costumbres o por las sinergias y todo lo que hay. La pregunta es qué va a hacer el partido para sancionarlo o no, que ese es el punto importante. Absolutamente. Yo recuerdo mucho el PAN cuando empezaron a robar los alcaldes. En lugar de correrlos del PAN, porque no los puedes correr del puesto, o meter una denuncia penal contra ellos y todo, decía, no, porque vamos a perder la elección que viene, sin pensar que a lo mejor la sociedad te la iba a premiar por el acto que llevaste a cabo, o al revés, perdías una pero ganabas la otra porque la sociedad entendía que contigo no iban a estar esos a los que no querían darles entrada porque estaban robando. Y yo creo que ese es el gran reto que tendrá ahora. Ese es el gran reto. Así es. Y es una cuestión también numérica. O sea, si una mayoría está en esa lógica, aplastará a la minoría idealista. No, aquí voy. Sí creo que hay una mayoría en este país que no quiere la lógica del robo. Entonces, a eso voy. Sí. Entonces, yo sí creo que esta mayoría que no queremos eso, vamos a aplastar a los otros. ¿Sí?
Y si no, por lo menos los vamos a orillar un poquito para poco a poco ir empujando la pared para que estos se vayan yendo o a la cárcel o se vayan saliendo de la vida pública. Tú te has ganado el prestigio en los últimos, último medio año de autonomía. La gente te tiene particular confianza a ti, que si algo no te parece lo vas a decir en voz alta, que no te doblas ante los poderes circunstanciales. ¿Sí? Pues no sé si me doblo o no. Te digo, crecí en un mundo, en una casa donde, fíjate, ahorita que lo dices, me acuerdo, mi papá nos decía toda la vida, dime lo que quieras, pero no me digas mentiras. No importa lo que me tengas que decir, pero no me mientas. Qué fuerte. Qué fuerte en un país acostumbrado a lo distinto. Entonces, te puedo decir, y ahorita lo capto en este momento, o sea, no te digo, si me dices tú has echado mentiras, pues sí, sí he echado mentiras. Y si te digo no, te echaría ya la primera, ¿verdad? Pero te digo, me cuesta mucho mentir. A veces prefiero quedarme callada porque porque se me nota si te digo la mentira, vamos a ponerlo así. Me cuesta mucho mentir. Otra Y mentirme pregunta. a mí misma. Entonces, por eso a lo mejor esto de lo que estamos hablando. Tú vienes del PAN, estás formada en el PAN y estás... Sí, no. En el PAN estuve, Diego, sí, me formé en el PAN, pero me formé antes. Yo te digo, bueno, fíjate, híjole, si te digo algo, si te digo algo, el único que lo podría, no. El PAN estaba formado en la doctrina social cristiana y me tocó en ese camino recorrer parte de esto. Ahora que yo leía, digo, fíjate, me van a ahorita cortar la cabeza aquí algunos. El libro de los principios de Morena que escribe Martí Batres tiene muchos principios de la doctrina social cristiana. Tienen puntos de unión severos y lo dejo ahí. Bueno, pero sí hay divergencias con un proyecto de izquierda. Y una pregunta que nunca te hacen, pero es la lógica. ¿Cómo alguien que está formada en la derecha? Es que no era, bueno, te lo puedo decir. Era una derecha es que, fíjate, cristiana. Perdón, pero pues vea, digo... Estás de pronto conviviendo en un partido donde hay gente de izquierda radical y de izquierda socialdemócrata, que a mí son los que más me caen bien. Cuando estaba en el PAN hace 15 años, me decían que siempre había estado en el límite de la izquierda. Ah. Vaya, eso me decían, ¿verdad? Y por otro, digo, no sé, todo es relativo a dónde te mueves, pero te puedo decir lo que yo viví y crecí en casa. Mi papá nos decía que una empresa era una comunidad de vida y de trabajo y que uno tenía que repartir las ganancias como la ley dictaba e ir más allá, que porque siempre tendrías que entender que lo que se ganaba era porque la comunidad esta de vida y de trabajo generaba riqueza para todos. Entonces yo crecí o sea, no lo puede entender quien no lo conoce, pero yo crecí en esto, donde mi papá tenía en la empresa el médico, había ahí un dispensario para los trabajadores, donde había comedores para los trabajadores, donde los hijos de los trabajadores estudiaron con nosotros en el TEC de Monterrey, donde les pagaron maestrías, donde les daban más dinero para gastar que a nosotros. O sea, un capitalismo con corazón, dirías. Yo digo, es una economía con rostro humano. Última pregunta. La gobernatura de Nuevo León. ¿La tiene el Bronco? No, pero ¿tú vas a contender por ella? Híjole, te digo, Sabina, no me gusta vivir el futuro en términos de lo que viene, me gusta vivir el presente. ¿Sí? Esa no te la creo. Te lo pongo bien rápido y te la pongo así. Aún si tú no lo piensas, muchos lo están pensando. Te lo pongo así, ¿sí? Si tú me hubieras dicho 3 meses antes de que yo coordinara la campaña con Andrés, te hubiera dicho que no. No estaba en los planes. Fue otra vez, por eso te decía hace rato, estoy hecha y preparada para lo que la vida me pone frente a mí. Y hay cosas que decido si quiero o no quiero, y hay cosas donde digo, son circunstancias y son momentos que hay que entrar. Si tú me preguntas ahorita, yo te diría, mi cabeza no está ahí en este momento. Mi cabeza está ahorita atendiendo lo que me toca y
viendo cómo sorteamos lo que tenemos frente a nosotros para que a Andrés Manuel le vaya mejor. Muchas gracias, Al Tatiana. contrario.